soluciones ahí. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a entrar en materia. Dice el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ok. Se puede preguntar hoy, se puede aportar. Voy a borrar esto. Y vamos a tocar hoy el tema de la iglesia de Esmirna. Realmente cada tema nos lleva a tener como unas 3, 4 predicaciones, pero vamos a dar solamente los datos más relevantes y tratar de dar el mensaje un poquito concreto, porque pues ya son 7 iglesias y nos tendríamos que llevar al menos unos 27 cultos para poder explicar lo de las 7 iglesias, pero vamos a tratar de darlo uno por culto. La iglesia de Esmirna, ¿cuántos se acuerdan de la iglesia de Éfeso? De los que estuvieron aquí, ¿sí se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Una iglesia que tenía señales, una iglesia que tenía obras, una iglesia que perseveraba en la palabra, una iglesia realmente de Dios, pero que no tenía amor. Amén. Entonces, cuando hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis, se acordará que comentamos que hablábamos de 7 iglesias, pero hablábamos también de 7 tiempos diferentes. Por aquí les puse yo las fechas de cada una de las iglesias, cómo se iba a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Algunos le tomaron foto, algunos le escribieron y algunos me ayudaron a borrar el pizarrón. Así es que ya no lo voy a escribir una vez más. Entonces, hablaba de 7 tiempos, hablaba de 7 iglesias, pero también hablaba de 7 características de pastores, ¿se acuerda? Hablaba de 7 caracteres diferentes de las ovejas, ¿verdad? 7 formas de ser de cada oveja, pero también hablaba de 7 pastores diferentes. Entonces, vimos que la iglesia de Éfeso significaba deseable, ¿verdad? Y vimos de sus características que fue en los principios de todo esto. Y fíjese que yo no le comenté la semana pasada que la iglesia de Éfeso tuvo una característica: desapareció Éfeso. La iglesia que no tiene amor también se compara a las personas que están dentro de la iglesia. En la iglesia hay 7 clases de ovejas diferentes, 7 clases de hijos nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, Proverbios nos enseña que también hay 7 clases de disciplinas diferentes para los hijos. No se puede tratar a todos los hijos por igual, ¿verdad? Son 7 clases de hijos de los que nos habla la Biblia. Y hoy vamos a ver que también lo que vamos a hablar hoy no solamente es comparable con una iglesia, sino también con una persona que puede estar dentro de la iglesia. Mire, la iglesia de Esmirna, su nombre significa amargo, mirra, amargo o mirra, ¿verdad? La palabra amargo deriva de la palabra en griego mirra. Y usted va a decir, ¿y para qué queremos los significados y los nombres de cada iglesia? Ahorita lo veremos. Es una iglesia, junto con la iglesia de Filadelfia, son las 2 únicas iglesias a las cuales Dios alaba por su perseverancia, por ser combatientes y por llevar y ser conquistadoras. Son las únicas 2 de las 7 iglesias de Apocalipsis que Dios alaba. Nada más que esta iglesia, dice la palabra del Señor que le dijo, y escribe al ángel de la iglesia Esmirna. ¿Se acuerda que nosotros vimos que estaba escrito este mensaje para los pastores de la iglesia y para las ovejas de la iglesia? Entonces vamos a ver que esta iglesia, Dios le dice que iba a ser una iglesia de muchas aflicciones.
Una iglesia de tribulación. Si yo le pregunto cuántos de los que están aquí quieren ser la iglesia de Esmirna, muchos me dirían, no, pastor, pero ¿sabe qué? Que tenemos que tener características de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de Esmirna. Y hay otras iglesias que no quisieran tener las características de las demás iglesias, sin embargo las tienen. Como lo vimos la semana pasada, hay iglesias que tienen las características de la iglesia de Éfeso. Son iglesias que no tienen amor. No muestran amor, no tienen obras, pero no hay amor. Hablan lenguas, pero no tienen amor. ¿Verdad? Conocen la palabra, pero no tienen amor. Entonces también hay personas que no muestran amor. No solamente iglesias, sino también pastores, sino también personas dentro de la iglesia. Así es que también cada una de las iglesias se puede identificar con cada una de las clases de personas que hay dentro de la iglesia. Entonces, cuando veamos ahorita las características de esta iglesia de Esmirna, dice que Dios les dijo que tuvieran cuidado con los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Habrá en nuestros tiempos iglesias que se dicen ser judíos y no lo son? Dígamelo con confianza, no tenga temor. Si se andan poniendo el talí y quieren ponerse por ahí, hermano, se dejan la barba, yo por eso mañana me rasuro. No. Hermanos, se quieren vestir como judíos y no lo son, ¿verdad? ¿Habrá grupos así? ¿Qué piensa usted? ¿Conoce algún nombre de alguno? No tenga pena, sin vergüenza. Por ahí hay unos grupos que quieren llevar, decía desde el tiempo de Pablo, decía quieren llevar a la iglesia otra vez a los viejos pactos, al legalismo, ¿verdad? Al legalismo. Y ahora, hermano, hay gente que se quiere convertir en judío, yendo hasta las sinagogas y dándoles una credencial de judío y ya se dicen ser judíos. Entonces el Señor Jesucristo a través de la palabra nos está hablando que tengamos cuidado porque se van a meter en la iglesia gentes que se dicen ser judíos, que nos van a querer llevar a los pactos antiguos, que va a haber una mezcla. Hay grupos que se dicen ser los nazarenos. ¿No los conoce? Los mesiánicos. Cuidado, mucho cuidado, porque a la gente la envuelven y la meten en unas cosas que son tremendas. Entonces, dice la palabra que va a ser una iglesia que va a ser probada. Toda la iglesia, las 7 iglesias tienen que pasar lo que dice Mateo 24:1 en adelante. Todas las iglesias. Y eso no es la tribulación, ni la gran tribulación. Mateo 24 nos enseña que todas las iglesias van a pasar Mateo 24, que es principio de dolores. No es la tribulación ni la gran tribulación. Todas las iglesias tienen que pasar principio de dolores. Va a haber guerras, rumores de guerra, se levantará reino contra reino, nación contra nación, va a haber falsos cristos. Y eso tiene que ver también con los primeros 4 sellos de Apocalipsis. Los primeros 4 sellos de Apocalipsis nos habla, es un paralelo, Apocalipsis 6 con Mateo 24, las 2 palabras están en paralelo. Cada uno de los sellos que se va abriendo, cada uno de los jinetes y cada uno de los caballos, tiene que ver con cada una de las respuestas, de las preguntas que hicieron los discípulos. Los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor Jesús y el Señor les contestó con 4 respuestas. Y eso tiene que ver con los 4 sellos de Apocalipsis. Los 4 sellos de Apocalipsis ya se abrieron. No piense usted que los 4 sellos de Apocalipsis son para la tribulación y la gran tribulación. No, esos son para el principio de dolores. Mateo 24. Ese es para principio de dolores. Así es que ahorita ya están los 4 jinetes del Apocalipsis en el mundo. Y por ahí hay un video que en la guerra de Egipto, cuando empezó todo el problema de Egipto, usted vio el caballo amarillo. Y iba el jinete y el caballo amarillo. Desde ahí empezaron todos los problemas en el Medio Oriente, atacando. No sé si alguien vio el caballo amarillo. Ya están los caballos, ya están los jinetes y ya están los primeros 4 sellos de Apocalipsis ya se abrieron. Entonces, cuando se abre el 5.º sello, es el tiempo del anticristo.
Si ya se abrieron los primeros 4 sellos de Apocalipsis, ¿cuándo piensa usted que se va a abrir el 5.º sello? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, pero ya en cualquier momento se abre el 5.º sello, y cuando se abra el 5.º sello es cuando el anticristo se va a venir y se va a presentar delante de las naciones. Y usted va a decir, ¿y eso tiene que ver con la iglesia de Esmirna? Sí, sí tiene que ver con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hermano, Dios le dice que iba a ser una iglesia probada y que iba a haber gran tribulación en esa iglesia. Y ahorita va a ver usted quiénes son la iglesia de Esmirna. Usted va a identificar quiénes son los que se van a quedar y los que pertenecen a la iglesia de Esmirna. Dice también que Apocalipsis habla que es una iglesia que va a vivir tal tribulación y gran tribulación que va a vivir el tiempo del anticristo. Esmirna va a vivir el tiempo del anticristo. Y como Esmirna le toca del año 303 al 538, si mal no recuerdo, según lo que pusimos ahí, ¿mandé? ¿Del 100 al 300? Así, ya estoy yo con la iglesia de Pérgamo. Esmirna significa amargo, mirra. Y es del año 100 al 300, que es la época iglesia primitiva. Esta iglesia vivió ese tiempo, y acuérdense que Juan el Bautista escribió alrededor del año 100 lo que iba a acontecer. Esta iglesia de este año, de este periodo, empezó a vivir lo que fue la tribulación y la gran tribulación. Tenga mucho cuidado, porque cuando estudiamos las 7 iglesias, por eso es que hay muchas iglesias, hermano, que hasta en la televisión y en la radio dicen que la tribulación y la gran tribulación ya sucedió. Porque este tiempo era un gran tiempo de tribulación y de grande tribulación. Apocalipsis 12 no lo busque, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 15 en adelante nos habla de que esta iglesia iba a ser una iglesia que iba a ser perseguida, una iglesia que la iban a hostigar, una iglesia que iba a sufrir, que iba a pasar situaciones tremendas, pero tremendas, atroces. Y por eso es que muchos dicen que el tiempo de la gran tribulación y el tiempo del anticristo ya fue, que ya no va a haber bodas del Cordero, que ya no hay iglesia novia, que ya no hay arrebato de la iglesia por esta causa. Pero están equivocados, porque no nada más era para este tiempo, sino lo que sucedió y lo que pasó aquí no es comparable con lo que viene para la tribulación y gran tribulación, aun cuando esto fueron de los hechos más atroces que se pudieron registrar en la historia del ser humano. Ahora bien, Esmirna era una ciudad próspera, una ciudad, hermano, ya estoy hablando como ciudad, no como iglesia. Esmirna en sí como ciudad era una ciudad demasiado próspera, una ciudad bastante rica. Pero vea el contraste con lo que le dice Dios. Esmirna, tú te dices pobre, pero rico eres. Oiga bien, característica de la iglesia de Esmirna es que tiene pobreza material. Es alguien que no tiene dinero. Yo no sé si encuentre usted características en una persona de este tipo, que no tienen dinero y toda su vida no van a tener dinero, porque son iglesia de Esmirna. Son una iglesia sufrida, una iglesia que está destinada al sufrimiento, a la tribulación y a la aflicción. Yo no sé cuánto les gustaría ser iglesia de Esmirna. Si fue una iglesia alabada por Dios. Entonces, ¿usted prefiere ser como la iglesia de Éfeso? Esta iglesia fue alabada por Dios. Esta iglesia fue una iglesia conquistadora. Solamente que le dice el Señor, tú dices que eres pobre, pero rico eres.
El gran problema es que muchos creen más en la pobreza que en la riqueza. Y yo no le vengo a hablar hoy de la doctrina de la prosperidad. Yo le vengo a hablar de la bendición, porque dice la palabra que dice el Señor en Joel, diga el débil, fuerte soy.